Bienvenidos. Hoy muchos de ustedes se están reuniendo en casas o en pequeños grupos debido a la petición del gobierno en cuanto a la pandemia. Quiero compartir con ustedes algo relacionado y es dando a César y dando a Dios. ¿Quién no se ha admirado de Pedro ante el Sanedrín? Estos líderes religiosos les encargaron estrictamente que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y fue Pedro quien respondió: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Nosotros solamente podemos decir lo que sabemos, lo que hemos visto y oído. Este, Más tarde, estos mismos religiosos volvieron a traerlos ante el Sanedrín y así airados dijeron, no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre y ahora han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre, que era cosa muy cierto. Pedro y los demás creyentes querían que estas autoridades estuvieran bajo la sangre de Cristo. Pero fue necesario esta vez para Pedro contestar todavía con más claridad. Y les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué valentía! ¡Qué denuedo! Pero, ¿qué de esto? El apóstol Pablo dijo, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, esta dinámica, ¿cuál es lo correcto? ¿Resistir o someter? En estos días que llega a ser tan importante para nosotros, para hallar principios bíblicos en cuanto a esto, les invito a acompañarme al libro de Daniel. Daniel nos presenta varias veces y de varias maneras esta dinámica. Cuando es tiempo de cooperar y cuando es tiempo de resistir. Cuando es tiempo de apelar a la autoridad y cuando es tiempo de rehusar y tomar las consecuencias. Bien, vamos a ver principios que podemos aprender del libro de Daniel. El primer capítulo. La dinámica aquí es comer o no comer. Daniel y varios de sus amigos fueron llevados cautivos y fueron llevados los más listos, los que parecían tener más capacidades, fueron llevados a Babilonia. Y ahí fueron preparados para ser consejeros al rey. Y el rey se encargó de alimentarlos muy bien, pero la comida que él les ofrecía era comida prohibida por la ley de Moisés. ¿Qué pasó entonces aquí en esto? Bueno, primero, Daniel propuso en su corazón a no contaminarse. La clave aquí, antes de pesar o considerar un mandato y pensar si es o no es correcto obedecer, si es o no es aconsejable obedecer la ley, lo primero que tenemos que fijar con toda claridad es: voy a obedecer a Dios. Voy a hacer lo que Dios manda. La vasta mayoría de las cosas que el gobierno o las autoridades sobre nosotros piden, pues no tenemos que ni siquiera evaluar, decidir, porque no están en conflicto con la escritura.
Saque su licencia de manejar si va a manejar. Compre el seguro que exige el gobierno. Pague sus impuestos. Todas estas cosas no están en conflicto a la Escritura y la Biblia manda que debemos de someternos, sujetarnos. Pero cuando hay conflicto, primero hay que resolver. Así como Daniel, voy a obedecer a Dios antes de todo, cueste lo que cueste. Bien, entonces, como el rey mandó que comiese comida prohibida, ¿cómo respondió Daniel? Pues organizó una grande huelga de hambre y animó a todos los demás judíos a gritar: morir antes de comer. Oh, espera, no hizo esto. ¿Qué es lo que hizo? Más bien, él propuso una alternativa. ¿Por qué propuso una alternativa? Pues porque discernió el propósito básico del rey. En ese caso, el propósito básico del rey era alimentarlos bien, alimentarles de la buena comida. No es malo esto. El propósito básico del rey no era obligarles a desobedecer a Dios. Y si el propósito básico no fue malo o no es malo, quizás puede haber una alternativa. Un ejemplo, en la escuela pública, el maestro exige que lean un libro que usted sabe que es un libro malo, que su contenido es malo. El propósito básico del profesor puede ser que se informe sobre esa época de la historia. Como un alternativo puede ir con el maestro y proponerle otro libro. Decirle que leerá ese otro libro y dará el reporte. Hay otra cosa que Daniel hizo. No solamente discernió el propósito básico del rey, sino consideró el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos era el encargado de estos jóvenes. Y como tal, si estos jóvenes no estaban bien alimentados, la ira del rey iba a caer sobre él. Sabiendo que ese hombre no estaba pidiendo nada mal de ellos, Daniel y sus amigos le propusieron una alternativa. Denos de comer nada más puras verduras durante un periodo de 10 días y después de esto, haz según veas. Bueno, lo hizo y eran los más robustos de todos. Y así, al discernir el propósito básico, halló cómo cooperar con el rey y con el jefe de los eunucos sin violar la ley de Dios. Pero la historia sigue. En el capítulo 2, el conflicto aquí, la dinámica aquí era correr, o parecía ser correr o morir. Bien, ¿qué pasó? El rey tuvo un sueño, se perturbó, pero se le fue el sueño. Llama a los magos, astrólogos, encantadores, los sabios, les dice: díganme qué soñé y qué es el significado. Pero no podían contestar. Entonces el rey se airó y mandó matar a todos. Esto incluiría a Daniel y sus amigos. Pero cuando vinieron a sacarles a Daniel y sus amigos, Daniel no sabía nada de esto. Él preguntó: ¿de qué se trata? Y entonces él y sus amigos dijeron: vámonos,
Hay que huir de aquí a correr, vamos a regresar a Jerusalén. Oh, momento, esto no es lo que hicieron. Más bien, Daniel discernió el deseo básico del rey. ¿Qué fue el deseo básico del rey? El deseo básico del rey era saber qué había soñado. No era que quería matar a los cristianos, no era algo malo contra los creyentes, ni siquiera algo en contra de Dios. Simplemente quería saber su sueño. Ahora bien, huir no es necesariamente incorrecto. En ciertos casos, puede ser lo más aconsejable. Moisés huyó de Egipto. José, guiado por el Señor, huyó a Egipto. Jesús dijo, cuando les persiguen en una ciudad, huye a otra ciudad. Pero en este caso, Daniel consideró las vidas de los muchos adivinos y sabios, y al discernir el deseo básico del rey, fue y apeló al rey, pidiendo tiempo y prometiendo que Dios le revelaría el sueño. No hay que olvidar del poder de apelar. Proverbios 21, versículo 1, dice que el corazón del rey está en la mano del Señor y Él lo puede cambiar. Dios puede cambiar la opinión, la idea del que está en autoridad sobre nosotros. Un ejemplo, quizás en la escuela le piden que haga un altar para los muertos. El intento básico no es obligarle a desobedecer a Dios, sino el intento básico puede ser que aprenda uno a apreciar las prácticas históricas y la historia de México. Sin embargo, el estudiante cristiano no va a aceptar rendir culto y personificar a la muerte. Ese cristiano puede apelar al maestro, al director de la escuela, ofreciendo que en vez de participar en esto, hacer un reporte sobre el origen de esa práctica de culto a la muerte, o un reporte sobre las actitudes hacia la muerte en diferentes grupos étnicos en México, o otra cosa. En ese caso, Daniel apeló y Dios le reveló el sueño. Y cuando Dios le reveló el sueño, Daniel salvó su propia vida, la de sus amigos y la de muchos otros, al discernir el propósito básico. Pudo apelar al rey y darle al rey lo que deseaba, y Dios fue exaltado. Pero hay más que podemos aprender yendo al capítulo 3, donde la dinámica es qué hacer, postrarse o no. En el capítulo 2, Daniel le reveló el sueño al rey, que había visto en su sueño una estatua. La estatua tenía que ver con los reinos venideros, pero Nabucodonosor era la cabeza de esta estatua. Ahora Nabucodonosor tomó algo que Dios le había dado y lo convirtió en un ídolo. En el capítulo 3 leemos que él construyó esta estatua y mandó a todos a hincarse, a postrarse delante de esta imagen. En ese capítulo no habla de Daniel, sino de los 3 amigos. Posiblemente Daniel estaba fuera del reino en ese tiempo. Pero él da el orden a postrarse ante esa imagen. ¿Qué podrían hacer estos jóvenes? Primero, discernieron el propósito básico,
que era el propósito básico, obligarles a rendir culto al rey. No harían esto. Así que rápido estos tres jóvenes organizaron una rebelión armada, incluyeron a todos los demás judíos y otros que no querían adorar al rey y... A ver, no, espera. No hicieron esto, pero tampoco se inclinarían ante esa imagen. Más bien, sencillamente rehusaron obedecer. Son pocas las ocasiones en que las autoridades mandan a que hagamos algo contrario a la palabra de Dios, con el propósito, digo, de que uno desobedezca a Dios. Pero puede pasar. Y si acaso nos encontramos en esta situación, vamos aprendiendo de estos tres hijos de Israel. Número 1, al rehusar obedecer, no publicaron su decisión, no trataron de hacerse héroes, no intentaron reclutar a otros a seguir su ejemplo. Ellos propusieron en corazón obedecer a Dios y dejaron a los demás decidir obedecer o no delante de Dios. A cabo estaban poniendo en peligro su vida. Entonces no publicaron su decisión y otra cosa, dieron una explicación clara al rey. El rey les trajo y les dijo, ahora, ¿están dispuestos a postrarse delante de esa imagen? Porque si no, serán echados al horno de fuego. Y los tres respondieron, no tenemos que pensarlo, oh rey. Serviremos a Dios y no adoraremos esta estatua. La otra cosa que podemos notar es que estos tres hombres aceptaron las consecuencias. Dijeron, Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si los libera o no nos libera, de todos modos, no serviremos a tus dioses, dispuestos a morir para obedecer a Dios. O sea, al discernir el propósito básico del rey, rehusaron participar. Y a fin de cuentas, Dios fue glorificado en su decisión. Ahora bien, hay un ejemplo más del libro de Daniel, un ejemplo muy conocido. Está en el capítulo 6. La dinámica aquí era orar o no orar. El rey Darío había puesto a Daniel como uno de los tres más altos del reino. Y los que estaban debajo de él, celosos, buscaban cómo poder acusarle delante del rey, pero no podían hallar nada hasta que uno de ellos dijo, si vamos a encontrar algo en contra de él, tendrá que ser en cuanto a su devoción al Dios de Israel. Así que con palabras lisonjeras persuadieron al rey, oh rey, todos los gobernadores y los magistrados y los sabios nos hemos puesto de acuerdo a que usted debe de ser una ley que durante 30 días nadie puede orar a ningún otro Dios sino solamente al rey. Y el que desobedece a esto, que sea echado a los leones. Al rey le pareció bien. Firmó la ley. Cuando Daniel oyó esto, discernió el propósito básico, que era obligarle a desobedecer a Dios. Así que, siendo un gran hombre de Dios, con gran fe, reprendió al diablo y declaró nulo ese decreto por fe en el nombre de Dios. Espera, no es lo que hizo. Más bien, simplemente continuó su práctica acostumbrada. Fue a su cuarto,
con las ventanas abiertas, oró viendo hacia Jerusalén. Sus acusadores le acusaron ante el rey. Daniel sencillamente aceptó las consecuencias. Pues ustedes ya saben la historia de cómo fue ayudado en la fosa de los leones, pero la lección clave es esto, que al discernir el propósito básico, rehusó obedecer algo que era diseñado para hacerle desobedecer a Dios, y por rehusar obedecer una ley indebida, Dios fue magnificado. Bien, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que cuando una autoridad nos pide algo contra la Escritura, hay 5 cosas que podemos considerar. Primero, asegurar que es una autoridad legítima. Por ejemplo, la Biblia dice que las esposas se sujetan a sus propios esposos, pero no dice que toda mujer debe de sujetarse a todo hombre. Otro ejemplo, estás predicando en el tianguis y alguien se acerca y te dice que tiene que callar porque esto no se permite en el tianguis. Si no es autoridad legítima, no estamos obligados a obedecerle. Otra cosa, asegurar que lo que pide es realmente en contra de la Escritura. Hay a veces leyes que no nos parecen, que nos sorprenden, que rompen lo típico, pero no necesariamente están en contra de la Escritura. Un ejemplo, la prohibición de reuniones de más de 25 personas. Aunque este es inusual y este es incómodo y este no es lo que nos gusta, podemos obedecer a esta petición del gobierno sin desobedecer a Dios. Una cosa clave, cuando una autoridad legítima nos pide hacer algo que realmente es contra la Escritura, debemos de discernir el intento básico. Por ejemplo, esto de cancelar reuniones en grande. ¿Con qué fin? No es con el fin de impedir a los cristianos obedecer a Dios. Es para parar el contagio. Y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, no viene al caso aquí. Podemos reconocer que su intento básico no es atacar a Dios ni el pueblo de Dios. Entonces, ya habiendo discernido el intento básico, si es posible, de ser posible, intentaremos apelar a la autoridad o diseñar una alternativa. En ese caso de que estamos hablando de reuniones, no reunirnos en grupos grandes, podemos reunirnos en casa, podemos reunirnos en células, en grupos pequeños para adorar a Dios. Pero si el intento básico es causar al creyente a pecar y no hay modo de apelar, entonces, si no es posible diseñar una alternativa, nuestra opción es rehusar obedecer, explicando claramente el porqué y aceptando las consecuencias. Finalmente, debemos de recordar que antes de todo lo demás, lo que deseamos no es nuestra comodidad o provecho, sino la gloria de Cristo Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, y que dio testimonio de buena profesión aun delante de Poncio Pilato. Amados, nuestro deseo detrás de todo esto
debe de ser que Cristo sea magnificado, bien sea por mi vida o por mi muerte. Que Cristo sea el exaltado. Gracias.